Bienvenidos hermanos a el Club de Lectura, qué bueno que ya están conectados y espero que también tengan sus Biblias a la mano. Hoy hicimos un pequeño cambio con mi papá, él va a estar los martes, yo voy a estar los lunes. Entonces, antes de empezar, recordemos lo que aprendimos ayer en el culto y esa es la razón del verso que nos estamos aprendiendo. El verso que nos estamos aprendiendo es Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podés hacer. Lo que aprendimos en el culto de ayer, que tiene que ver con este verso, es que si nosotros no estamos produciendo, es porque no estamos permaneciendo. Si ustedes están tomando nota, yo creo que van a querer recordar esta frase. Si no estamos produciendo, es porque no estamos permaneciendo. Entonces, no importa qué área de la vida estemos viendo. No importa si están viendo el área ministerial o el área económica. No importa incluso si están viendo el área familiar. Si ustedes con su vida no están produciendo algo, si vuestra vida no le sirve a nadie más o no está siendo de utilidad para algo o para alguien más, es porque no está permaneciendo. Y permanecer en el Señor es tener comunión continua con Él. Y algo que yo agregaría a lo que ayer aprendimos es que cuando permanecemos en Él, estamos seguros que no estamos permaneciendo en este mundo. O sea que comparado al tiempo que pasamos con Él o comparado al tiempo que le invertimos a Él, es mucho más de lo que pasamos con cualquier otra persona o con cualquier cosa en este mundo. Eso significa permanecer en Él. Realmente estar con Él y no conmigo mismo o no en el trabajo, etc. Mantenerme con Él. Bueno, animarles a aprenderse el verso, animarles a que constantemente se lo repitan y se lo prediquen a ustedes mismos, recordarles que mientras lo meditamos estamos permaneciendo en Él, estamos absorbiendo la palabra de Dios. Ya que hemos hablado del verso, también les cuento que hoy vamos a empezar 2 libros nuevos. Entonces estoy seguro que mi papá va a querer hacer una introducción, entonces yo voy a hacer 2 pequeñas introducciones básicamente resumidas, porque sé que él va a querer hablar algunas otras cosas mañana a la misma hora. Entonces, si cierran sus ojos ahí donde están y oran conmigo. Señor, gracias por permitirnos acercarnos en oración ante ti. Y porque sabemos, Señor, de que cada vez que oramos, cada vez que leemos tu palabra, tenemos acceso directo ante tu presencia. Señor, gracias por permitirnos estar en tu presencia. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, el libro de la Biblia que hoy comenzamos es Esdras. Entonces, la pregunta 1 es, autor del libro. El autor del libro de Esdras es, como lo dice el nombre, es Esdras. Ahora, en realidad, Esdras como autor entra en escena hasta el capítulo 4, 5, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo pudo haber escrito Esdras todos los anteriores capítulos si no entró en escena hasta el 4, 5? Déjenme explicarles. Esdras no solo fue un escriba y un sacerdote, sino que a través del avivamiento que él lideró por medio de la petición de Nehemías, llevó a la creación de algunas instituciones que ahora nosotros conocemos que estuvieron en el pasado. Una de las instituciones que él creó, o una de las sociedades o movimientos, como le quieran llamar, fueron los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas, hay algunos que creen esto, hay otros que no, yo me apunto a que sí, fueron o iniciaron por medio de Esdras, porque se necesitaban personas que estudiaran la Biblia, que no fueran precisamente sacerdotes, personas que se dedicaran a
indagar, aprenderse e interpretar la ley y que pudieran enseñarla a otros y pudieran reproducirla a otros. En el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Esdras habían muy pocos instructores comparado a la cantidad de personas. Entonces, Esdras y Nehemías se reúnen para crear este movimiento y de ahí nacen los escribas y de ahí nacen los fariseos también. También tenemos que durante el periodo de exilio y hasta este momento se fueron creando las sinagogas poco a poco. Entonces, ¿por qué les estoy dando todo esto? Se cree que Esdras fue el que recopiló y el que ordenó gran parte de la ley y de los profetas. Se cree que fue Esdras en ese periodo de tiempo de avivamiento que él puso en orden el Pentateuco, él puso en orden el libro de Isaías, él encontró los escritos de Jeremías, los recopiló y los guardó. Y de ahí los puso a disposición de aquellos que quisieran aprenderlos o aquellos que quisieran leerlos. Y precisamente esa era una de las tareas de los escribas, reproducir los manuscritos. ¿Por qué les digo todo esto? Si Esdras fue capaz de recopilar toda esa información del pasado, ¿cómo creen que no iba a ser capaz de recopilar la información de unos, 5 o 3 años atrás? O 10 años atrás. Entonces, no es de sorprenderse que aunque no estuvo presencialmente ahí, él recopiló la suficiente información para ponerlo en su manuscrito del libro de la reconstrucción del templo. Si vamos a conocer por un tema principal el libro de Esdras, es por el libro de la reconstrucción del templo. Por favor, no lo olviden. Esdras es el libro de la reconstrucción del templo. Nehemías es el libro de la reconstrucción de Israel, de Jerusalén, de los muros, de la ciudad como tal. Escatológicamente, esto es necesario que lo sepamos, porque cuando lleguemos al momento en que hablemos del cumplimiento de las 70 semanas, vamos a necesitar recordar, Esdras no fue el decreto para la salida de reconstruir Jerusalén, fue el decreto para la salida, para reconstruir el templo. Lo dijo Ciro mismo. El Señor me ha despertado el espíritu para que le construya una casa, para que le construya un templo. Entonces, tema principal de Esdras es reconstrucción del templo y vemos otras cosas ahí. Otro dato introductorio que es bastante necesario que sepamos es que en los primeros versos, en el capítulo 1, dice que en el primer año de Ciro, el Dios despertó en él su espíritu para que decretara que todos los extranjeros pudieran regresar a sus ciudades. Este era el cumplimiento de la profecía dicha por Jeremías después de los 70 años. Jeremías profetizó y dijo, después de 70 años, algo grande va a suceder en Babilonia. Y después de 70 años, mi pueblo va a regresar. Entonces Daniel estaba orando por esa profecía. Daniel, sí, el profeta Daniel encontró esa profecía. Era el año 69. Él sentía que se acercaba el momento en el que la profecía se iba a cumplir y por eso empieza a orar a Dios, por eso empieza a interceder, porque quería saber qué era lo grande que iba a suceder. Y ahí es donde Dios le da la profecía de las 70 semanas. Entonces realmente no le dice, Daniel, esto y lo otro va a suceder. Le da otra profecía, quizás aún más hermosa, porque es la profecía sobre la venida de Jesús, la de las 70 semanas. Entonces, regresemos al punto. Entonces, estos 70 años de profecía se cumplieron, lo grande sucedió. ¿Y qué fue lo grande? Que el reino de Belsasar, o sea, el reino de Babilonia, a través del gobierno de Belsasar, fue destruido.
les conté el jueves, y si ustedes quisieran saber más, el jueves conté a plenitud la caída de Babilonia, entonces con muchos detalles. Entonces les sugiero que puedan escuchar el Club del Jueves si en caso no lo escucharon. Pero lo que sucede cuando Ciro entra y conquista Babilonia es que Daniel es mandado a traer. Y Daniel le entrega los manuscritos a Ciro y le dice: lo que estás haciendo hoy fue profetizado 70 años atrás. Muchos dicen que Ciro leyó los manuscritos y creyó en Jehová, que leyó las profecías de Jeremías. La Biblia no nos lo dice, pero pruebas hay suficientes. ¿Y cuáles son? Que Ciro fue un siervo de Dios. Ciro leyó la profecía y dijo: yo voy a cumplirla, yo voy a obedecer lo que Dios ha hablado para el pueblo, para el mundo. Y decretó algo que nosotros conocemos hoy en día y tenemos pruebas arqueológicas que lo sustentan. Algo que nosotros conocemos como el cilindro de Ciro. Entonces, como muchas otras cosas que hemos estudiado, esto no es solo Biblia, no es solo parte de nuestras creencias o de nuestros dogmas, es también parte más que confirmada de la historia. Otra vez, la ciencia dice: Dios es real, la historia de Dios es más que real. Bueno, hasta ahí con datos introductorios. La pregunta número 3 dice: ¿quién fue Ciro? Fue el rey de Persia que hizo una coalición o se unió a los medos, y de ahí nacieron los medo-persas. Ya les hablé de ellos. La pregunta 4 dice: ¿quiénes se levantaron para edificar la casa de Jehová y por qué? Dice el capítulo 1 que se levantaron los jefes de los grupos tribales de Judá y de Benjamín. Y las dos personas que Dios ocupó fueron Zorobabel y Esdras. Entonces, hay una tercera persona que la conocemos en el libro de Zacarías, que es Josué. En este también se menciona, pero no tanto. Creo que cuando lleguemos al libro de Zacarías vamos a poderlo ver un poquito más. Vamos a la pregunta número 5. ¿Por qué era importante demostrar el linaje? Lo que sucede es que en uno de los versos del capítulo 1 leímos este día de que no pudieron comprobar el linaje o no pudieron probar que eran de algún linaje un grupo de personas. Entonces, ¿por qué era importante? Porque por linaje los levitas eran los únicos permitidos para oficiar algunas actividades religiosas. Entonces, bueno, no algunas, todas. Los levitas eran los únicos. Y también porque para ellos siempre ha sido importante identificarse con sus grupos tribales. La pregunta número 6. ¿Quiénes eran Josué y Zorobabel? Eran los líderes del pueblo. Josué era el sacerdote y Zorobabel era el que estaba dirigiendo la construcción. Por lo tanto, eran algo así como los líderes espirituales, que también los encontramos en Zacarías, como previamente les dije. ¿Por qué lloraba al ver echar los cimientos? Hoy leímos también de que cuando se estaba llegando a la conclusión de la construcción del templo, empezó a haber un gran estruendo. Es que las paredes estaban siendo puestas donde alguna vez estuvieron. Las murallas estaban empezando a tomar forma. Una de las partes más caóticas de una construcción es cuando ha dejado de ser
un boceto y empieza a tomar el puesto que va a llevar por mucho tiempo, es cuando se convierte en realidad. Entonces, ese momento caótico, cuando se convierte en realidad, es cuando los detalles empiezan a ponerse. Es cuando aquellas decoraciones muy caras o muy específicas hacen que toda la construcción tome todo un efecto diferente. No fue el caso diferente con el templo, con el segundo templo, sino que efectivamente cuando la construcción empezó a parecer más real, faltaron muchos detalles. Faltó la madera de acacia de Salomón. Faltaron las murallas, las columnas de bronce. Faltaron todos los adornos de oro. Tenían un par de utensilios, pero no era como el templo de Salomón. Entonces los ancianos que algún día entraron a adorar en el templo de Salomón, los ancianos que algún día vieron la majestuosidad de la arquitectura del templo de Salomón, empezaron a llorar de vergüenza. No podían creer lo que había sucedido. En contraste, los jóvenes que se habían estado congregando en sinagogas, en casas para estudiar la ley, los jóvenes que habían participado en la donación, en el retorno para reconstruir el templo, los jóvenes que lo único que encontraron en Jerusalén fue un muladar, estaban gritando de alegría. Estaban regocijándose que al fin tendrían un templo para dar sus sacrificios, para adorar al Señor. Entonces había un caos. Habían algunos llorando y habían otros gritando de alegría. No se entendía quiénes lloraban y quiénes gritaban. Solo se sabía que era un caos, que habían muchos gritos. Algunos lloraban porque no era lo que esperaban, mientras otros lloraban porque lo que tenían era suficiente. Son muchas las veces que vamos a ver atrás y nos va a doler lo que perdimos. Y vamos a pensar como los israelitas. Por nuestro pecado, perdimos todo eso. Pudimos seguir con el templo de Salomón. Pero llegará el día en que nos regocijemos como esos jóvenes y digamos, no importa si es el templo o no de Salomón, ahora tenemos un templo. Y es justamente la historia que recordamos cuando regresamos de la pandemia, cuando se reaperturó todo. Quizás la vida ministerial no sea la misma que solía ser. Quizás el templo no se llene con 800 personas. Quizás no nos podamos abrazar, salir a comer. Pero nos podemos congregar. Podemos venir a la casa otra vez. Yo no quiero ser parte de los que lloren. Yo quiero ser parte de los que le demos gloria a Dios y estemos agradecidos con Él. Porque puede ser que no pasamos 70 años sin un templo. Quizás solo pasamos 7 meses sin un templo. Pero sí que lo extrañamos. Y ahora damos gracias que estamos de vuelta. Vayamos a la pregunta número 8. ¿Por qué no les permitieron edificar con ellos? Bueno, hubo un grupo de personas que así como en Nehemías,
intentaron edificar con los levitas y no se los permitieron porque eran extranjeros. Entonces, no solo era el hecho de que los levitas eran los encargados de reconstruir la casa del Señor, sino que nunca es buena idea invitar extranjeros a edificar vuestra casa. Vuestra casa y vuestra vida no es de extranjeros. Y los extranjeros van a ser buenos en dar opinión y emitir juicios, pero nunca en tomar responsabilidades o estar en los momentos difíciles. La pregunta 9. Al conocer el resultado de dejarles edificar con ellos, el cese de la obra, ¿no habría sido mejor dejarles trabajar juntos en armonía? Lo que pasa es que al no dejarles trabajar con ellos, empezaron a atacar. Entonces, hubieron ataques, pero hubiera sido mucho peor si les hubieran dejado, si hubieran metido entre el pueblo y con las simientes del templo. Tanto así que la pregunta 10 dice, la carta a Artajerjes decía mentiras, tanto así que le mandaron una carta a Artajerjes diciendo, es bien sabida la historia de los israelitas, es bien sabido cuántas veces han estado bajo yugos, como el yugo de Egipto, el yugo de Babilonia, etc. Y ahora van a buscar hacer lo mismo que hicieron con todos esos yugos. Van a reconstruir, van a organizarse para destronarte, Ciro. Lo que ellos están haciendo es una revolución. Entonces la pregunta es, ¿era mentira? Totalmente. Era una mentira. Lastimosamente la reconstrucción del templo y de todos los lugares se vio detenida por una mentira. No nos sorprendamos, porque donde hay un trabajo de Dios, hay un trabajo del enemigo. Y ya que el templo estaba siendo reconstruido, por supuesto que el enemigo iba a llegar para intentar detenerlo. Bueno, hasta aquí con el libro de Esdras. Vamos a conocer el nuevo libro. El libro que estamos leyendo hoy se llama, ando buscando la guía del libro que estamos leyendo hoy. El libro que estamos leyendo hoy es por Neil Anderson y se llama La victoria sobre la oscuridad. Entonces, en la primera pregunta de la guía del libro es de un breve resumen sobre el autor del libro. Neil Anderson creció en una granja en Minnesota. No creo que sea muy importante saber eso. Lo que sí es importante saber es que fue un profesor de teología durante 10 años en una escuela en Talbot. También en el área de ministerio ha redactado alrededor de 30 libros. Incluso este forma parte de un aniversario de 25 años. Imagínense, la persona que estamos leyendo esta vez es un escritor que ya ha sido un profesor de teología durante tanto tiempo y tiene 30 libros en su currículum. Seguro vamos a aprender bastante de Neil. La pregunta 2 dice, ¿qué significado tiene ser profesor de la Universidad de Biola? Biola es una universidad cristiana con más de 100 años de funcionar, o sea, ha estado en el mundo más de 100 años. Enseñan teología y es muy prestigiosa dentro de las escuelas de teología en Estados Unidos. Vamos ahora, olvidemos un poco los datos introductorios y ahora vamos a hablar sobre lo que hoy leímos en el libro. Pregunta número 3. Esto es duro.
¿Qué sucede al intentar hablar con alguien que está atado al pecado y que no quiere dejarlo? Neil dice en su libro, nunca crecerá porque tiene pecado que no confiesa y está oculto. Sé que muchas son las veces que hemos intentado ayudar a nuestros amigos o a nuestros familiares con algunos pecados y parece que nunca lo logran, parece que nunca dejan el pecado. Y la razón que nos da Neil es porque aquellos que no lo confiesan es porque no lo quieren dejar. Entonces, la razón por la que sigue atado es porque le gusta y porque quiere seguir atado. No es porque no pueda. Es porque aquel que quiere dejar un pecado lo confiesa y busca redención. Y evidentemente no lo vuelve a cometer. Entonces, todas esas veces que hablan con sus familiares y que ellos dicen, no puedo, esto y lo otro, no es que no puedan, es que no quieren. La sangre de Cristo tiene poder para romper cualquier atadura. Piensen en esto. Jesús venció la muerte. Si ni siquiera la muerte lo pudo detener, ¿qué pecado nos podría detener? ¿Qué pecado podría ser tan fuerte? No hay ninguno. Entonces, ¿por qué parece que no lo vencen? Porque no lo quieren dejar. Realmente en su corazón está el pecado. O no lo queremos dejar. Realmente seguimos deseándolo. Hasta que lo confesamos. ¿Por qué muchos no pueden crecer? Es que hay problemas en la vida, dice Neil, que aún no han resuelto. Hay cosas en sus corazones que no han sanado. Y recuerdo cuando Nikon estudiamos esto en el libro de Jonás, que salir del hogar sin sanar cada una de las cosas que dejamos en la casa no es olvidarnos de eso. Cada una de las cosas que tuvimos en nuestra casa, que no sanamos adentro de la casa, nos van a perseguir a nuestro nuevo hogar o a nuestra nueva casa, nos van a perseguir el resto de nuestra vida. Salir de la casa no es la salida. Salir de la casa no es la salida para los problemas de la casa. Porque esos problemas nos van a seguir persiguiendo. Entonces, los que ya salieron y ven la historia repetirse, es porque aún no se ha sanado y deben de buscar redención lo antes posible. Y los que aún no hemos salido, debemos de recordar, esos problemas nos van a seguir persiguiendo hasta que los sanemos con la sangre de Jesús. Disculpen todo el sonido, era mi papá hablando de la casa. Entonces, es que ya se fue el tiempo. Bueno, hermanos, hay que buscar la sanidad en Cristo Jesús. Los problemas no se van con el tiempo. Esa es filosofía barata. El tiempo no sana nada. Solo la sangre de Jesús sana las cosas. El tiempo solo incrementa el dolor. La sangre de Jesús borra el pecado y sana cualquier herida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal de Facebook.